I will kill you. Esta historia se conoce inicialmente por el amor, el sacrificio y la valentía de Didi, una madre que sola, frente a las adversidades de la vida, luchó para sacar adelante a su única hija Gypsy Rose, una niña que desde que nació empezó a presentar diversas enfermedades y discapacidades. Según Didi, Gypsy padecía problemas en un cromosoma, lo cual no le permitía desarrollarse como una persona común. A su vez, sufría de distrofia muscular, leucemia, asma, convulsiones frecuentes, problemas de aprendizaje, incapacidad para masticar alimentos sólidos y diversos problemas más. Por sus trastornos médicos, Gypsy Rose fue sometida a tratamientos para el cáncer, para las convulsiones y fue condenada a una vida en silla de ruedas a causa de su atrofia muscular. Asimismo, pasó por múltiples operaciones e incluso le colocaron un tubo para que pudiera ser alimentada a base de papillas. Pero Didi escondía un gran secreto. Claudine, apodada Didi, nació en Chackback, Luisiana, en 1967 y tenía 5 hermanos. Durante su niñez, sus familiares recuerdan que ocasionalmente se encontraba inmiscuida en robos menores, la mayoría de las veces en venganza por no salirse con la suya. En algún punto de su vida adulta, trabajó como ayudante de enfermera y en 1997 la familia sospechó que ella podría ser la causante de la muerte de su propia madre al negarle los alimentos básicos. Sin embargo, esto jamás fue comprobado. Cuando tenía 24 años, Didi quedó embarazada de Rod Blanchard, un chico al que conoció de apenas 17 años de edad. Fruto de ese embarazo, nació su única hija a la que ellos nombraron Gypsy Rose, ya que a Didi le gustaba el nombre Gypsy y a Rod le gustaba la banda Guns N' Roses. Poco antes del nacimiento de Gypsy Rose, en julio de 1991, la pareja se separó cuando Rod se dio cuenta que se había casado por las razones incorrectas. A pesar de todos los esfuerzos de Claudine para que él regresara, Rod no lo hizo, así que ella tomó a su beba recién nacida y se fue a vivir con su familia. De acuerdo con Rod, Didi estaba convencida de que Gypsy comenzó a sufrir apnea del sueño a los 3 años, lo que hizo que la llevara constantemente a urgencias en las noches, en donde la mantenían conectada a monitores de sueño, mientras le realizaban otras pruebas, las cuales siempre salían negativas. Aún así, Didi estaba totalmente convencida de que su pequeña hija tenía una larga lista de problemas médicos. Cuando Gypsy tenía 7 u 8 años de edad, su primo Bobby la llevó a dar un paseo en la moto de su abuelo y tuvieron un accidente. A pesar de que Gypsy solo se raspó una rodilla, su madre la llevó a urgencias porque dijo que necesitaba una operación. Al salir del hospital y tras diversas intervenciones quirúrgicas, Gypsy comenzó a usar su silla de ruedas. Todo esto, a pesar de ser una niña completamente sana
con apenas unas raspaduras en su cuerpo. Sin embargo, Didi obligó a su hija y a los médicos a que la niña estuviera confinada a la silla debido a que le adjudicaba diversas dolencias tras la caída de la moto. Gypsy dejó de ir a la escuela desde el jardín de infantes y su mamá era quien le enseñaba en casa. Así, la vida de Gypsy Rose transcurría total y completamente en el hogar, ya que Didi alegaba que esto era por el bien de su hija debido a su condición precaria de salud. Dentro de algunas de las enfermedades que Didi aseguraba que su hija padecía, se encontraba la distrofia muscular, la epilepsia, la leucemia y los problemas respiratorios, entre ellos la apnea de sueño. También padecía discapacidad visual y problemas de audición. A su vez, Didi aseguraba que Gypsy había nacido con un retraso madurativo que no le permitía afrontar la vida de acuerdo a la edad biológica que tenía. Además de todas estas enfermedades graves, Gypsy Rose tenía que ser alimentada por un tubo y estar en cuidados intensivos semanalmente durante 5 días y 5 noches. Así, a la vista de los demás, Didi era su gran cuidadora y protectora. En algún punto de la historia, Didi y Gypsy Rose se tuvieron que mudar con el padre de Didi y su esposa, los cuales la acusarían más tarde de envenenar a su madrastra con un herbicida, llevándola a estar enferma durante todo el periodo en que madre e hija vivieron en esa casa. En todo este tiempo, Didi fue arrestada por la policía varias veces debido a que cometió diversos fraudes con el libramiento de cheques sin fondo. Pero una vez que su padre comenzó a acusarla de envenenamiento y a cuestionarla sobre Gypsy Rose, ya que dudaba acerca de sus enfermedades, Didi tomó a su pequeña hija y se mudó a una vivienda pública, la cual pagaba con las ayudas sociales del gobierno y con la manutención que Rod, el padre de Gypsy, enviaba mes tras mes. Ambas pasaban la mayor parte de su tiempo yendo a hospitales por las múltiples enfermedades de Gypsy. Sin embargo, cuando las enfermeras o los médicos le decían a Didi que su hija estaba completamente sana, ella montaba un escándalo, enfureciéndose mucho y nunca más volvía al mismo sanatorio médico. Luego se dirigía hacia otro hospital y así se pasaban sus noches, hasta recaer con algún médico que estuviera dispuesto a reconocer en su hija una enfermedad que realmente no padecía. A toda esta historia de vida se sumó que en agosto del año 2005, el huracán Katrina devastó por completo tanto el área circundante como la vivienda que tenían Didi y Gypsy Rose. En esa oportunidad, todos los documentos de Gypsy se destruyeron, entre ellos la partida de nacimiento y todos los registros médicos. Por este motivo, madre e hija decidieron mudarse y recomenzar una nueva vida en una ciudad ya conocida, Missouri. El destino elegido fue a causa de la sugerencia de un médico amigo de Didi. Así fue que ambas se movieron a la ciudad natal de Claudine, siendo reubicadas en una vivienda al mes de llegar allí. Al principio, vivían en un lugar rentado en Aurora y durante ese tiempo, Gypsy fue nombrada miembro honorario de la Fundación Oley, la cual aboga por los derechos de los pacientes que tienen que ser alimentados por medio de tubo. En el año 2008, la asociación Habitat for Humanity les construyó una pequeña casa a Didi y a Gypsy con una rampa para silla de ruedas y una bañera especial
para las necesidades médicas de la niña. La historia de una madre soltera con una niña severamente minusválida que se vieron forzadas a mudarse por la devastación del huracán Katrina le dio la vuelta al mundo tan rápido que le llovieron ayudas monetarias de todas partes, y gracias a ello, Gypsy y Didi obtuvieron boletos gratis para ver doctores en Kansas, también estadías en las casas patrocinadas por McDonald's cuando tenían citas médicas en ciudades lejanas, a su vez, entradas gratis a Disney, pases de backstage a varios conciertos y muchos beneficios más. Y aunque seguían recibiendo el dinero de la manutención del papá de Gypsy, también siempre se les enviaban cheques de diversas fundaciones y organizaciones de ayuda a discapacitados. A su vez, Didi solía aplicar para cada ayuda gubernamental que otorgara su país. Así, mes tras mes, madre e hija recibían un gran importe de dinero para atender las necesidades de salud de la pequeña Gypsy Rose. Didi Blanchard ejercía una dominación agresiva sobre su hija Gypsy desde que ésta era una bebé. La realidad del caso es que Gypsy nunca estuvo enferma. Así pues, nunca tuvo atrofia muscular, ni asma, ni cáncer. Todo era un plan orquestado por Didi para obtener fondos públicos y privados, quedando en el ojo de las noticias como una persona empática, sufrida y dedicada a su pequeña hija enferma. A su vez, Didi no solo le mentía a la afuera, sino que también le mentía a Gypsy Rose, haciéndola creer que iba a morir de cáncer. Para mitigar los posibles enfrentamientos con su hija, Didi le administraba por vía oral o intravenosa diversos calmantes para que Gypsy estuviera tranquila y no quisiera escaparse de la casa. También le mintió a Gypsy acerca de su edad. Siempre le dijo que tenía menos años y para esto utilizó la alimentación por vía de tubo. Al quitarle todo tipo de alimento y solo administrarle suplementos dietarios, el cuerpo de Gypsy no se desarrollaba con normalidad, por lo cual no era difícil de creer que la niña tuviera 14 años cuando en realidad tenía casi 20. A su vez, Didi extremaba los cuidados y el control sobre Gypsy, prohibiéndole la navegación por internet, el uso de teléfono celular y cualquier tipo de vínculo con personas de su edad. El mundo de Gypsy Rose se limitaba a su madre, la cual en vez de cuidarla, la sometía día tras día a su maldad. La realidad es que Didi Blanchard padecía el síndrome de Munchausen, el cual hace que los padres mantengan enfermos o finjan enfermedades en sus hijos con el único fin de controlarlos. Así, Didi se encargaba de afeitar la cabeza de Gypsy con regularidad para asemejar el aspecto de un paciente con cáncer, a la vez que la alimentaba con pocos nutrientes para mantenerla débil y con aspecto de niña. A pesar de lo aprensiva que era su madre, Gypsy se las arreglaba para escabullirse en las noches y entrar en internet. En una de esas oportunidades, accedió a un servicio de citas online para personas cristianas. En el sitio, conoció a Nicholas Godejon, un joven de Wisconsin 6 años mayor que ella, que trabajaba en una pizzería y que cambió su vida para siempre. Nick
parecía ser gentil, pero también escondía un secreto. No solo había sido diagnosticado con trastorno del espectro autista, sino que además padecía de un desorden de identidad disociativo, también conocido como personalidad múltiple. Meses antes de conocer a Gypsy, Nick fue detenido tras ser sorprendido tocándose mientras veía pornografía en un McDonald's. Sin embargo, Gypsy Rose creyó haber encontrado al amor de su vida y al príncipe azul que la rescataría de su madre. Ambos entablaron una relación y Gypsy le confesó a su única amiga, una vecina llamada Alea, que se casaría con él y que incluso ya habían elegido el nombre de sus hijos. Nicholas tenía gustos particulares a la hora de las relaciones sexuales. Era aficionado al BDSM y al confesárselo a Gypsy, descubrió que a ella también le gustó ese camino. Así, ambos iniciaron un romance virtual y crearon una vida imaginaria en línea con disfraces para las diferentes personalidades de Nick. Un año después de conocerse, la pareja creó un plan para verse en persona. El joven se encontraría de casualidad con Gypsy y su madre en el cine y trataría de agradarle a Didi, aunque las cosas no salieron como esperaban. Pese a que lograron verse, Didi no quedó encantada con Nick. Sin embargo, Gypsy y su novio lograron tener su momento de intimidad en el baño del cine y a escondidas de Didi. Tras aquel encuentro, siguieron su relación online y comenzaron a trabajar en un nuevo plan, esta vez para liberar definitivamente a Gypsy. El plan era matar a Didi. Como Nick nunca había estado involucrado en casos de violencia, Gypsy recurrió a una de las personalidades oscuras del joven, una que él llamaba su lado malo. La noche del 4 de junio del año 2015, Gypsy dejó que su novio entrara en la casa. Al llegar allí, le entregó una cinta adhesiva ancha, guantes y un cuchillo. Didi estaba dormida cuando Nick entró en su habitación y cumplió con lo que le había prometido a su amada Gypsy. Asesinó de varias puñaladas a su captora. Tras el asesinato, Nick fue a buscar a Gypsy, que estaba escondida en el baño, y tuvieron relaciones sexuales en el lugar. Luego de ello, tomaron el dinero que Didi había ahorrado y se fueron a esconder a un hotel alejado de la ciudad para posteriormente irse a Wisconsin, donde se quedaron en la casa de los padres de Nick. Días después, Gypsy posteó en el Facebook de Didi un perturbador mensaje para que la policía encontrara finalmente el cuerpo de su madre. Luego agregó un segundo mensaje asegurando que había matado a Didi y que había abusado sexualmente de su hija. El post encendió las alarmas y la policía llegó al hogar de Didi Blanchard, donde encontraron su cuerpo. Sin embargo, no había rastro alguno de Gypsy, quien se creía que tenía en ese momento 19 años. La primera hipótesis que manejaron los investigadores era que la niña había sido secuestrada, aunque esta teoría pronto perdió fuerza. Finalmente, para la policía, no fue difícil dar con los autores del mensaje, ya que pudieron rastrear la dirección IP. Así fue como descubrieron que Gypsy no estaba enferma y que en realidad era la novia del asesino de su madre.
En un primer momento, Gypsy aseguró que era inocente, pero la fiscalía encontró evidencia en sus redes sociales donde se podía leer cómo le pedía directamente a Nick que asesinara a su mamá. Contrario a lo que hizo Gypsy, su novio Nick confesó casi de inmediato el crimen. Debido a los años de abusos que sufrió Gypsy, fue juzgada por separado de Nick y no se buscó la pena de muerte para ella como castigo. Sin embargo, testigos que la vieron tras el crimen aseguran que ella parecía estar a cargo de toda la operación. Más tarde, Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió una sentencia mínima de 10 años. Por su parte, Nick recibió cadena perpetua sin ningún tipo de apelación. Antes de escuchar su sentencia final, Nick Godejohn habló ante el tribunal y aseguró que nunca había tenido una relación cercana con una mujer y que su amor por Gypsy lo cegó completamente. Tras el juicio, Gypsy dejó en claro que ya no quería tener ningún tipo de relación con su antiguo novio. Sin embargo, Nick no se olvida de Gypsy y la define como el más grande amor que tuvo en su vida. No obstante, Gypsy ya dio vuelta a la página y en el año 2019 se comprometió con Ken, un hombre al que conoció a través de un sistema de amigos por correspondencia creado para los prisioneros. Gypsy Rose será elegible para libertad condicional en el año 2024, justo antes de cumplir los 33 años de edad. Do you remember? I would be curious if anybody Gypsy has talked to feels they're getting the full story. This is actually kind of the first time I've been honest. Besides being honest, you know, my attorneys, even that, I haven't been completely honest with them, so. How would you describe your mom? Unique. I mean, I used to always think that maybe she's just a little overprotective. So if I had to say one word about her, it would be overprotective. How old are you? You're 1? And where's your cranial? Very good. And where's your findalis? Yes. Very, very good. I really didn't think any abuse was going on. It's like when you're abused, but you live that way your whole life, you don't really know that you're being abused. You don't know any different. Looking at the open ocean now, and it's beautiful. I knew that I was different, or my life was different from other kids, but people thought of us as, you know, the sweetest mother-daughter family ever. The best two people in the world. Always hold Gypsy's hand. You know, it was like, I don't know, it was almost like, you know, just if I squeeze it, you'll know what to say. I mean, that was just so strange to me. Just to feel it now, I think that was really strange. Even in videos I've seen since then, I'm like, yep, it's the same thing. It's like she's holding her hand. I mean, now it was maybe a control thing.
the hand-holding and the tight hugs is a way of asserting mastery over another person and saying, you're not free. You're under my control at all times, even in relatively benign situations like our being photographed getting the Habitat for Humanity home. You know, those are innocuously happy occasions, but they were also occasions where Dee Dee reasserted her mastery over Gypsy. If we were in a group of friends, you know, if I said something that I wasn't supposed to, she'd squeeze my hand. And I know, zip it. I was just afraid, just too afraid. I have a strong feeling that the extent of the control over her, heavily psychological as it was, would have involved physical punishment as well. She'd hit me with a coat hanger, or her palm, and I'd have to take so many slaps for depending on how severe it was that I did. At first I didn't know what it was, so I looked it up. Once I looked it up, I was like, I don't want to do this. And then he kind of just talked me into it. And it's like, it'll be fine, you know, just try this with me. And so I agreed to it. I was taught that a woman's role is to be submissive and the man is dominant. So I didn't think it was that outlandish. Then his ex had messaged me, and she told me, you know, he's a really bad guy. He thinks he's a vampire, and he's into all this dominant, submissive stuff. And I was thinking, it's just an ex, you know, she's just bad-mouthing him. She doesn't know anything. She's jealous, blah, blah, blah. She was right. Godejohn also has a criminal past. In 2013, he was arrested after investigators say he was watching pornography and fondling himself in a McDonald's restaurant for 9 hours. Police finding a large knife during the arrest. I really don't know what's wrong with him. But, I mean, it's not like I ever had a boyfriend before. So I really didn't know what was a normal relationship. I don't know how much he told you about me, but there's actually multiple personalities of myself. Have you been diagnosed with that? I probably should be diagnosed with it because it happens. The thing is, I used to take a medication. Okay. I used to hear voices in my head. Okay. And it went away, and then it somehow is part of myself. Okay. So, Does Gypsy know that? yes, Okay. she does know that. Okay. His multiple personalities would come out, and he had talked to me one day, and he was just like, you know, I would like my other personalities to have a girlfriend. So I made up some individual personalities to match his other personalities. Nobody wants to believe that something like this can happen. I think the initial reaction is that, you know, Gypsy's been lying to everybody. But when you look at the backstory, when you look at how we got here, this all started long before Gypsy would have ever had any type of say in what was happening.